Buenos días, hermano. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Les habla la hermana Noris Caballero Rosales. Bienvenidos a este discipulado básico de 6 clases. Este es el último tema, la circunstancia, los sentimientos y la sabiduría, el cual iniciamos el domingo anterior. Esta mañana veremos 2 últimas herramientas que los creyentes podemos usar a la hora de tomar decisiones, como son las circunstancias y los sentimientos. Luego concluiremos con un vistazo a la sabiduría que prácticamente abarca todo lo que hemos estado hablando. Voy a volver a leer para ustedes el breve artículo que Mark Dever escribió hace unos años. Creo que el Espíritu de Dios nos guiará subjetivamente algunas veces. Así que, por ejemplo, elijo pasar mi vida aquí en Capitol Hill porque mi esposo y yo sentimos en 1993 que eso era lo que Dios quería que hiciéramos. Sin embargo, luego y ahora me di cuenta de que podía estar equivocado sobre esa suposición. La Escritura nunca se equivoca. En 1993 podía quedarme en Inglaterra o enseñar en un seminario. Ambas habrían sido oportunidades maravillosas. Era libre de tomar esas decisiones. Sin embargo, yo escogí, consultando la Escritura, amigos, sabiduría y mi propio sentido subjetivo de la voluntad de Dios, venir a DC. Incluso si estuviera equivocado al respecto, tenía y he tenido esa libertad en Cristo para actuar de una forma que no sea pecado. Y entiendo que mi pastoreo aquí no es pecado. Soy libre, sin importar la sensación de liderar que tenía. La mayoría de las decisiones que ha tomado en su vida este pastor como creyente, las ha tomado sin ese sentido de liderazgo subjetivo. Puede que algunos digan que esto es una muestra de inmadurez espiritual. Entiendo que esta es la forma en que un hijo redimido de Dios normalmente vive en este mundo caído. Un sentido subjetivo de liderazgo. Cuando le hemos pedido, como Santiago 1:5, pedimos por sabiduría, y cuando Dios lo da libremente es maravilloso. No obstante, el deseo por ese sentido subjetivo de liderazgo es muy a menudo en la piedad evangélica contemporánea unir a nuestros hermanos y hermanas en Cristo, impidiéndoles disfrutar las buenas decisiones que Dios puede proveer y haciendo que esperan equivocadamente antes de actuar. Cuidado con la esclavitud de la dirección. Formas incorrectas de usar los sentimientos. Como lo hicimos anteriormente, empecemos con algunas formas incorrectas de usar los sentimientos en la toma de decisiones. A. Suponer que un impulso interno es definitivamente el Espíritu Santo. Como dijo Mar él tuvo un impulso interno de mudarse a DC, pero aunque sabía que su sentimiento podría haber venido del Espíritu, también era consciente de que podría haber sido nada más que un sentimiento. Los cristianos caen en problemas todo el tiempo cuando sienten que Dios les está guiando hacia algo y luego creen que esa impresión es la dirección inconfundible y absoluta de Dios para ellos. ¿Cuántas veces he tenido a cristianos mirando indignamente diciendo, pero Dios me dijo que, cuando lo que quieren decir no es Jesús se me apareció en una visión y me dijo una clara instrucción, sino durante mi tiempo devocional tuve la sensación de que Dios me estaba guiando en esa dirección. Los sentimientos son buenos, pero no son confiables. Despojémonos por completo del lenguaje miserable del Dios me dijo, a no ser, por supuesto, que realmente Dios te lo dijera. B. No actuar hasta que sentimos una paz interior. ¿Cómo llegó el apóstol Pablo a Corinto? En 1 Corintios 2:3, y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. ¿Tenía Pablo una sensación de paz por ir a Corinto? Ciertamente no parece así. Quizá es por eso que Jesús les aseguró en una visión, Hechos 18, que nadie lo atacaría o lastimaría. Recuerdo haber consolado a alguien
que, por así decirlo, se negaba a hacer lo que estaba claro en la escritura. Simplemente no siento esa sensación de paz al respecto. Creo que eso elevaba la confiabilidad de una sensación de paz o la falta de ella, mucho más de lo que debería, especialmente considerando las vicisitudes de nuestros corazones. La obediencia a menudo puede conducirnos a lugares donde no tenemos paz. Podría seguir, pero creo que entiendes el punto. Los sentimientos son buenos, pero no son indicadores confiables de la voluntad de Dios. Algunos líderes cristianos hablan sobre direcciones, corazonadas y sensaciones como si tuvieran una conversación interna especial con Dios que le permite tomar decisiones proféticas supernaturales. ¿Cómo supiste plantar una iglesia en esa exhaustiva ciudad? Bueno, Dios me dijo que lo hiciera, así que le obedecí. Eso puede sonar bueno y devoto, pero salvo en situaciones extremadamente inusuales, eso no es lo que ocurrió. No puedes simplemente decir si tu impresión es la voz de Dios o no, pero puedo asegurarte de que si Él quiere decirte algo, se asegurará de que lo sepas. Ahora estudiaremos las formas correctas de usar los sentimientos. Muy bien, con ese peso menos de encima, ¿cómo deberíamos usar los sentimientos en nuestras decisiones? Déjame darte 3 categorías. A. Intuición. Dios es absolutamente increíble por la manera en que ha creado nuestros cerebros. Resulta ser que nuestros cerebros algunas veces son más inteligentes de lo que solemos reconocer. Constantemente estás reuniendo información sobre el mundo a tu alrededor, incluso más allá de tu proceso de pensamiento racional. En ocasiones eso conduce a una intuición de que deberías hacer algo, incluso si no puedes explicar por qué, y algunas veces estás en lo correcto. Con el tiempo, cada uno de nosotros aprenderá cuánto deberíamos confiar en nuestra intuición respecto de las cosas. Ahora, necesitamos recordar que como criaturas corrompidas, nuestro pensamiento consciente y subconsciente están profundamente dañados y llenos de pecado, lo que significa que nuestra intuición no es una guía confiable. Pero no obstante, a veces vale la pena considerarlo, siempre sometiéndolo a la perfecta autoridad de la palabra de Dios. Y probablemente si tienes 60 años puedes darle más peso que si tuvieras 40 años. Y si tienes 40 años puedes darle a tu intuición más peso que si tuvieras 20 años. B. Direcciones motivadas por el espíritu. Ahora bien, algunas veces nuestros sentimientos son más que una simple intuición. Recuerda que Maher, en el artículo antes leído, que hablaba sobre una sensación subjetiva de que debía abandonar una carrera académica para ir a una pequeña y moribunda iglesia en ese momento en un peligroso vecindario en Capitol Hill. ¿Era eso dirección del espíritu? Bueno, en retrospectiva, ciertamente parece haber sido una buena decisión, pero Maher estaba consciente de su capacidad para discernir si se trataba de una sensación subjetiva por parte del Espíritu de Dios o no. Cuando sintió eso después de visitar por primera vez, le pidió a Dios que le diera a su esposa Connie la misma sensación sobre si DC era un buen lugar para que ellos fueran. Pero a ella no le dijo nada. Cuando regresó, ella le habló de esa extraña carga que había sentido por esa pequeña iglesia en Capitol Hill. Todavía no le decía lo que sentía, pero la animó a que también la visitara. Y no fue hasta después de que ella regresara hablando sobre su sensación de que debían mudarse, que le reveló a su esposa lo que él había estado sintiendo. Creo que es un gran ejemplo de creer que Dios podría estar usando una sensación subjetiva interna para guiarnos, mientras aún mantenemos un escepticismo apropiado por nuestros sentimientos. C. Deseos. Probablemente el mayor valor de nuestros sentimientos es que ellos nos dicen lo que queremos. Como indicador de lo que sucede en el interior, lo que valoramos, lo que tememos, son invalorables.
Si por el contrario has decidido que la madurez en Cristo implica ignorar tus sentimientos, has abandonado una de las herramientas más valiosas que Jesús te ha dado para que camines junto a Él. ¿Quién puede olvidar la promesa del Salmo 37? Deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Si tus deseos cambiaran a medida que te deleitas en el Señor, pero siguen siendo deseos, ¿o no? Comprender nuestros deseos es importante por las siguientes razones. Primero, Dios en su bondad con frecuencia nos da amplia libertad en lo que hacemos en la vida y con frecuencia ser felices en Él implicará hacer lo que queremos. ¿Deberías casarte con el piadoso José o con el piadoso Tim? Bueno, ¿con quién quieres pasar el resto de tu vida? Segundo, a menudo le serviremos mejor haciendo lo que queremos. ¿Amas enseñarle a los niños? ¿Eres lamentable balanceando cuentas? Creo que trabajarás mejor como para el Señor, como maestro que como contador. Si Dios providencialmente te hace contador, ciertamente puedes ser fiel allí, pero si puedes ser libre de la contaduría, hazlo. Cuán maravilloso es cuando hacemos lo que disfrutamos, cuán fácil es servirle con todo nuestro corazón. Colosenses 3:23 nos dice, y todo lo que hagan, háganlo de corazón, como para el Señor y no para la gente. Disfruta lo que haces trabajando para el reino de Dios. Disfrútalo, hermano. Tercero, nuestros deseos pueden revelar si nuestros corazones están apegados a otra cosa en lugar de Dios. Piensa en Santiago 4, cuando nuestros deseos provienen del adulterio espiritual, cuando queremos algo más de lo que queremos a Dios. Aprende a leer tu corazón a través de los lentes de tus deseos, para que puedas confesar el pecado y corregirlo en las decisiones que tomes. Cuarto, nuestros deseos pueden ser buenos. Mientras más quiera lo que Jesús quiere en tu vida, más confiables serán tus deseos. Mientras más quieras lo que Dios quiere en tu vida, más confiables serán tus deseos. ¿Cómo llegamos allí? Por medio de las disciplinas espirituales regulares de la vida cristiana, como cuáles: la oración, el tiempo en la palabra de Dios, el arrepentimiento y la obediencia. Encuentro que los cristianos a veces se sorprenden de la frecuencia que las grandes decisiones se reducen básicamente a lo que quieres hacer. Aquí es donde los pobres conceptos de dirección pueden entrometerse. O sea, ¿estás diciéndome que debería casarme con Joe simplemente porque quiero? Bueno, has hecho tu tarea. Es un creyente maduro, amas estar en la misma iglesia, parece que se comunican bien y te encanta estar con él. ¿Por qué no? Pero, ¿cómo sé que es la persona que Dios tiene para mí? Dios no trabaja así. Él dice en 1 Corintios 7 que puedes casarte con quien desees siempre y cuando Él esté en el Señor. Tienes libertad en esta área. Por tanto, si quieres casarte con Él, cásate con Él. Permíteme resumir esta sección sobre los sentimientos con 4 lineamientos para escuchar a tus sentimientos cuando tomes decisiones. A. En humildad. Reconoce que tus sentimientos pueden estar equivocados. Pídele a Dios en oración que oriente tus deseos a sus deseos. Importante, hermano. Cada día en tus oraciones, pídele a Dios en oración que oriente tus deseos a sus deseos. Sé escéptico de tus sentimientos, como Mar cuando vino a DC, y sobre todo lo demás, nunca eleves tus sentimientos por encima de la palabra de Dios, y probablemente nunca por encima del consejo fuerte y piadoso de otros. B. Discute tus motivos con aquellos que te conozcan bien. Parte de ser cristiano en un mundo corrompido es inclinarnos a tomar decisiones con motivos mixtos. El simple hecho de saber que tus motivos son mixtos, porque a menudo lo serán, no es razón para evitar tomar una decisión. Pero un amigo puede ayudarte a corregir los deseos
o miedos pecaminosos que sabes que tienes. C. Usa un vocabulario apropiado para describir tus sentimientos. No Dios me dijo o Dios me guió, sino siento que sería sabio para mí. O incluso a veces siento que Dios me ha dado un deseo por. Incluso la frase discernir la voluntad de Dios puede ser realmente confusa, porque sugiere que nuestro trabajo es cazar su plan secreto, en lugar de usar la sabiduría que nos ha dado para tomar una decisión. Si Dios quiere revelar su voluntad, no tendrás ningún problema con discernirla. D. Corregir tus sesgos naturales. ¿Eres vacilante por naturaleza? Quizás necesitas aprender a tomar decisiones, incluso cuando sea incómodo para ti. ¿Eres apresurado por naturaleza? Puedes que necesites aprender a sujetar tus deseos a la opinión de otros antes de actuar. Ahora concluiremos con un vistazo a la sabiduría que prácticamente abarca todo lo que hemos estado hablando. La sabiduría. Bien, esas son nuestras 5 herramientas: la palabra de Dios, la oración, el consejo, las circunstancias y los sentimientos. Sin embargo, no hemos descrito el uso de estas herramientas para discernir la voluntad de Dios, como si se tratase de un secreto escondido y estamos en la búsqueda del tesoro. En cambio, hemos hablado de usarlas para procurar la sabiduría, que es donde quiero terminar. Como dije, el enfoque cristiano en la toma de decisiones es determinar qué es sabio y luego hacerlo. ¿Qué es la sabiduría? Bíblicamente podemos resumirlo en 2 cosas: pensar correctamente y hacer lo que es correcto. Pensar correctamente y hacer lo que es correcto. La sabiduría es conocer los caminos y la verdad de Dios y actuar a la luz de lo que Dios ha dicho que es cierto. Casi todo lo que hemos enseñado hasta ahora en esta clase ha sido sobre actuar sabiamente. Por tanto, no es sorprendente que en la Biblia la sabiduría está estrechamente vinculada a la voluntad de Dios. Escucha a Pablo en Efesios 5, 15 al 17. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. ¿Cómo sabemos cuál es la voluntad del Señor? Buscando la sabiduría. Don Carson dice así: la sabiduría y el entendimiento espiritual constituyen los medios a través de los cuales Dios nos llena con el conocimiento de su voluntad. ¿Cómo nos convertimos en sabios? Bueno, como nos dice Proverbios, es una búsqueda de toda la vida. No es algo que simplemente empezamos porque tenemos que tomar una gran decisión. Escucha Proverbios 2. Hijo mío, si recibiereis mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento a tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoro, entonces entenderás el temor de Jehová. Entonces entenderás el temor del Señor y hallarás el conocimiento de Dios. Observa los imperativos. Parecen escalar en su intensidad. Recibe mis palabras, guarda mis mandamientos, haz estar atento tu oído a la sabiduría, inclina tu corazón a la prudencia, clama por inteligencia, alza tu voz para entendimiento, búscala como plata, escudriñala como a tesoros. Entonces entenderás el temor del Señor y hallarás todo buen camino. La sabiduría no vendrá por ti, debes salir y obtenerla. ¿Y cómo la obtenemos? Teme a Dios, como dice Proverbios 9,
El temor del Señor es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Comenzamos a crecer en sabiduría en la medida que orientemos nuestras vidas a Él, al buscar primeramente su reino y su justicia. Temer a Dios precede a pensar como Él y vivir para Él. Usa los medios de la gracia. Eso es principalmente de lo que ha consistido esta clase. Pasa tiempo en la palabra de Dios, no solo para tomar una decisión, sino para crecer en sabiduría todos los días. Ora, pidiéndole a Dios sabiduría, porque en Santiago 1 Dios promete darte lo que pides. Busca el consejo de otros, no solo sobre tu decisión, sino sobre tu vida. Aprende a confiar en Dios por su providencia y busca moldear tus deseos en torno a lo que Él desea. Obedece. He aquí que el temor del Señor es la sabiduría y el apartarse del mal la inteligencia. Haz lo que entiendas por sabio. Obedece a Dios. Vive en pureza y crecerás en sabiduría. Entonces, ¿cómo tomamos decisiones normalmente? ¿Son sueños, visiones, vellones, burros que hablan y corazonadas? No, es la sabiduría. Oremos cada día para que Dios nos dé sabiduría y luego tomemos decisiones libremente y sin remordimientos. Hasta aquí nuestra clase número 6, la circunstancia, los sentimientos y la sabiduría. Espero que sea de gran bendición para cada uno de ustedes, que lo puedan compartir con otras personas. Les sugiero estudiar estas 6 clases, están allí en YouTube, para que ustedes puedan cada día crecer espiritualmente con toda esta información que la iglesia tiene en estos discipulados. Oremos. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque a través de ella te conocemos cada día más y más, Señor. Pedimos, Padre Celestial, que tu iglesia cristiana bautista Las Delicias y cada una de las personas que escuche este discipulado, cada día, Señor, busque tu palabra, que anhele tu palabra, que pase más tiempo escudriñando las Escrituras y además de escudriñarlas, aprenderlas, ponerlas en práctica y compartirlas con otras personas. Señor, y pido sabiduría para cada una de las personas que escuche este devocional, este discipulado, al igual que para mí, Señor. Pedimos sabiduría, sabiduría para tomar decisiones que sean, Padre Celestial, correspondiente a lo que tú deseas. Sí, Padre Celestial, que nuestros deseos estén alineados a los tuyos. Lo pedimos, lo suplicamos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que tenga bendecido día, hermano, y nos veremos hoy y escucharemos en un próximo discipulado con el favor de Dios.